El ejercicio que vamos a desarrollar trata de un accidente aéreo en La Gomera. Se trata de un avión de pasajeros que se dirigía al aeropuerto de La Gomera y por razones que se desconocen, se precipita en una zona muy cercana al aeropuerto. Como consecuencia de ello, se activa el plan de emergencias del aeropuerto para aeronaves accidentadas fuera de la zona portuaria. La zona conocida dentro del plan de emergencia como zona E. El objetivo que se persigue con esta actividad es dotar de comunicaciones a los equipos intervinientes. Es decir, tenemos un total de unas 25 personas aproximadamente interviniendo en la emergencia, en el rescate y salvamento de las personas, y lo que se trata es dotarlos de comunicaciones, para que puedan comunicarse y hablar entre ellos, y además puedan comunicarse y hablar con el exterior, es decir, con centros de coordinación o centros de control externos a la emergencia. Por ejemplo, poder contactar con el 112 si hace falta que aeronaves se desplacen hacia el lugar para evacuación de posibles heridos. También hay que tener en cuenta que la zona es muy complicada, es una zona muy escarpada, tengamos en cuenta que es la isla de La Gomera, y que las comunicaciones en la zona del accidente son nulas. No hay comunicaciones de radio convencional, no hay comunicaciones de tracking, ni analógico, ni digital, tampoco hay telefonía móvil, con lo cual hay que posibilitar las comunicaciones prácticamente partiendo desde cero. También hay que tener en cuenta que los grupos intervinientes son varios. Estamos hablando de grupos intervinientes de rescate y salvamento, estamos hablando de grupos intervinientes sanitarios, estamos hablando de grupos intervinientes de seguridad. Hay que posibilitar que las comunicaciones entre ellos no interfieran, que todos puedan hablar, pero que no se molesten a la hora de comunicarse o pasarse servicios entre unos y otros. Finalmente, hay que conseguir que el sistema esté blindado, es decir, tenemos una emergencia que va a durar un tiempo determinado y lo que no nos podemos permitir el lujo es de que las comunicaciones en el momento en el que se está interviniendo la emergencia caigan. Previamente al desarrollo del ejercicio, nos va a venir bien repasar una serie de conceptos básicos precisamente para tener más facilidad a la hora de entender el propio desarrollo. Vamos a repasar conceptos básicos de lo que son elementos fundamentales en las estructuras de red, que son los repetidores. En la pizarra estamos viendo un repetidor y una serie de recursos. Lo que el repetidor hace, como su propio nombre indica, es repetir la señal que le entra. O sea, por un lado le entra una señal, él la repite, la amplifica y la manda hacia otra zona. Veamos en el ejemplo. Nosotros tenemos una serie de recursos en una zona que podemos considerar como zona A. Bien, en otra zona alejada geográficamente tenemos otra serie de recursos que podemos denominar que están situados en la zona B. Como entre ellos la distancia es muy grande y no podrían hablar entre ellos directamente, utilizan el repetidor. Estos recursos hablan a través del repetidor que repite, amplifica la señal y la lanza hacia otra zona. Con esto conseguimos que los recursos que están situados en la zona A puedan hablar con los recursos que están situados en la zona B. Hay que tener en cuenta que es bastante importante para la instalación de repetidores, y es evidente, que lo que hay que buscar siempre son zonas altas. Bien, ¿por qué? Hay un principio básico que se utiliza a la hora de la instalación de repetidores de cobertura, como puede ser este, es que lo que ve el repetidor básicamente es lo que cubre. O sea, si este repetidor está viendo estos recursos, quiere decir que los recursos están bajo el área de influencia o el área de cobertura del repetidor. Con lo cual, los recursos podrán utilizar el repetidor para hablar entre ellos. Y zonas alejadas se podrán unir a través del repetidor. Hay que tener en cuenta que los repetidores con los que vamos a trabajar, que son repetidores semiduples y repetidores semiduples radioenlazados, trabajan en dos frecuencias. Una frecuencia de entrada y una frecuencia de salida. Bien, la programación de los equipos
siempre es inversa. Es decir, los recursos tendrán sus equipos móviles o portátiles. Un símil, un equipo portátil puede ser el walkie-talkie de toda la vida, con el que jugábamos de pequeños. Bien, esos equipos que están en los diferentes recursos tendrán programada una frecuencia de salida o de transmisión y una frecuencia de entrada o de recepción. Bien, en el repetidor es inverso. O sea, la frecuencia de transmisión del recurso será la de recepción del repetidor y la de transmisión del repetidor será la de recepción del recurso. Bien, está claro que los repetidores tienen que ir instalados en zonas altas porque funciona el principio básico recordando que lo que ve el repetidor es lo que cubre. Bien, con esto hemos conseguido, con la utilización de este repetidor semiduple, hemos conseguido unir dos zonas que están alejadas y que directamente no podrían hablar. Estuvimos viendo lo que es un repetidor básico, un repetidor sencillo, un repetidor solo, aislado, y el área de cobertura de un repetidor y las funciones que tiene. Pero ¿qué pasa cuando la zona es mucho más amplia del área de cobertura de un repetidor? Estábamos hablando de áreas de cobertura de 30, 40, 50 kilómetros, ¿no? Dependiendo mucho de muchos condicionantes, pero estamos hablando de esas áreas de cobertura. Vamos a suponer que en vez de esa distancia estamos hablando de 200 kilómetros, 300 kilómetros o zonas en las que son complicadas porque son zonas escarpadas en las que la señal no llega bien. Bien, ¿qué hacemos? Bueno, pues está claro. O sea, unir repetidores. Ponemos repetidores en diferentes zonas y los unimos. Veamos la pizarra. El ejemplo que teníamos antes era este. Repetidor básico, cubre los recursos y entre ellos hablan. Observamos, estos recursos hablan con ellos, aunque están separadas mucha distancia, hablan entre ellos a través del repetidor. ¿Qué pasa si estos recursos quieren hablar con estos otros que están más alejados? Por ejemplo, 100 kilómetros. Bueno, si tenemos estos recursos que están cubiertos por la cobertura de este repetidor, bien, pues igual el mismo principio que este, lo que hacemos para que estos recursos hablen con estos otros, lo único que hay que hacer es unir los repetidores, ¿vale? Unimos los repetidores. Bien. Esto se conoce como radioenlazar los repetidores. Esto es un aparato adicional al repetidor que es el radioenlace. Entonces, este repetidor tendría repetidor y radioenlace y este a su vez repetidor y radioenlace. Ese radioenlace lo que haría, la función que tendría es la de unir los dos repetidores. De tal forma que ahora un recurso que está en esta zona habla con este repetidor repite a todos los recursos de esta zona y a la vez repite a través del radioenlace hacia el otro repetidor que envía la señal a los recursos de esta zona. Con lo cual, hemos conseguido que recursos de zonas diferentes puedan hablar entre ellos. La conclusión final es que no importa las distancias, sino cómo montemos la estructura de la red. Podemos conseguir que recursos alejados a grandes distancias se comuniquen entre ellos. Bien, estamos hablando de zonas dentro de una misma isla, podemos hablar de zonas en diferentes islas. Podemos comunicar, por ejemplo, o radioenlazar Gran Canaria con Tenerife, Gran Canaria con La Gomera, Tenerife con El Hierro, etc. Como veremos en el propio desarrollo del ejercicio. Bueno, tras ver una serie de conceptos previos para la resolución del ejercicio, vamos a pasar ahora a lo que es la resolución propia del ejercicio. Estábamos hablando que se trataba de un accidente aéreo, un avión de pasajeros en la senda de aproximación hacia el aeropuerto de La Gomera, por razones que se desconocen, se desvía de su trayectoria e impacta con una de las laderas de un barranco. Estamos hablando del barranco de La Negra, en el municipio de Alajerón, La Gomera. Bien.
¿Cómo solucionamos el problema? Bien, los objetivos de la actividad planteada, del problema planteado, era darle cobertura al grupo de intervinientes en la zona. Estábamos hablando de un grupo de unas 25 personas, donde se podían mezclar perfectamente los equipos de extinción, salvamento, rescate, sanidad, seguridad, etc. Bien, un colectivo total de unas 25 personas. Bien. ¿Cómo le daríamos cobertura de radio cuando sabíamos previamente que no había absolutamente ningún tipo de comunicaciones en la zona? No había telefonía móvil, no había tracking, no había radio, no había nada. Bien, el equipo de apoyo lo que necesitará para darle cobertura a esas 25 personas en primer lugar es un repetidor de radio convencional, PMR de toda la vida. Bien, ese repetidor tendrá una antena. Esa antena, estábamos hablando, la ubicación de los repetidores prioritariamente en zonas elevadas, donde la visión del repetidor sea la zona que va a cubrir. Bien, hemos posicionado el repetidor en la zona más alta de la ladera del barranco, en una zona superior. Bien, tenemos la antena de comunicaciones y tenemos el repetidor aquí instalado. Bien, si los intervinientes los tenemos en la zona del impacto, bien, con este repetidor lo que haremos es cubrir las comunicaciones de toda esta zona. Perfecto. Con esto tenemos ya al colectivo de los intervinientes con comunicaciones, con soportes de comunicaciones. Bien, el segundo planteamiento era que esos intervinientes pudieran estar conectados con un centro de coordinación externo. Por ejemplo, si necesitaban para evacuación sanitaria la activación de una aeronave, de un helicóptero, y querían contactar, por ejemplo, con el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencia del Gobierno de Canarias, con el 112, con la sala del 112, esta red que teníamos montada aquí debería de tener conexión, repito, con la sala del 112. Para que tuviera conexión, lo que hay que hacer es radioenlazar este sistema con el 112, con la red del 112. Desde este punto, si nosotros cogemos herramientas que hay en Internet, como es el Google Earth, o cogemos la cartografía de Grascan y miramos, podemos observar que desde este punto se ve perfectamente el sur de Tenerife, donde hay instaladas antenas de la red de comunicaciones del 112. Bien, hablábamos que la visión directa para la conexión o el radioenlace. Bien, supongamos que el sur de Tenerife está por esta zona, lo que tendríamos que hacer es este repetidor que teníamos aquí instalado con esta antena, le conectamos otro que sería un radioenlace con una antena direccional enfocada hacia el sur de Tenerife, hacia el repetidor que hay en el sur de Tenerife del 112. Con eso conseguiríamos que los intervinientes de la emergencia puedan hablar o puedan comunicarse con la sala del 112 y requerir, pues, por ejemplo, la activación de una aeronave. Bien, el tercer objetivo de la actividad era conseguir que los intervinientes, cuando eran de diferentes sectores, no se molestaran entre ellos. Es decir, supongamos que tenemos aquí, por ejemplo, sanidad, y aquí extinción, salvamento y rescate, seguridad. Bien, para que con el solo uso de un solo repetidor y solo un par de frecuencias, estamos hablando de un repetidor semiduple, que lo hemos radioenlazado, bien, solo con un par de frecuencias, para que no se molesten entre ellos, la idea es utilizar lo que se conoce por el subtono. Con el subtono conseguiríamos separar a los diferentes intervinientes. Es decir, o sea, nosotros tenemos un subtono, el subtono 1 para el grupo sanidad, el subtono 2 para extinción, salvamento y rescate, y el subtono 3, por ejemplo, para seguridad. Bien, con esto, con el subtono, cuando sanidad abre el repetidor y habla con su grupo, con los diferentes intervinientes sanitarios, los demás recursos no lo oyen, los demás intervinientes no lo oyen, porque tienen programado otro subtono. De igual manera, cuando habla extinción, salvamento y rescate, pasaría de la misma forma. Bien. El tercer objetivo de la actividad era redundar los sistemas que vamos a transportar en el helicóptero hacia la zona,
por si hubieran fallos técnicos, tenerlos previstos. Es decir, pues, ¿qué es lo que se nos suele estropear o qué es lo que se nos suele agotar en una intervención? Pues lo más normal es que lo que se agoten son las baterías de los portátiles. Puede darse el caso que se nos pueda romper una antena. A lo mejor el grupo electrógeno que suministra fluido eléctrico al repetidor, pues puede ser que se nos venga abajo. Entonces lo que hay que dimensionar es qué redundancia debemos de llevar. Pues probablemente algunas baterías extras, algunos portátiles extras, alguna antena extra por si se partiera y a lo mejor algún grupo electrógeno extra. Con esto tendríamos completa el desarrollo o tendríamos completo el sistema, la instalación del sistema de comunicaciones para este grupo de 25 intervinientes. Bueno, como resumen final vamos a ver el material que hemos utilizado para la instalación, para dar cobertura de comunicaciones al grupo de 25 intervinientes. Bien, en primer lugar unos 25 equipos portátiles de radio convencional, VHF, un repetidor semiduple VHF con su correspondiente antena. Para este repetidor estábamos hablando, repetidor de cobertura, una antena omnidireccional o unidireccional en V, que trabaje en V. O sea, esta antena para este repetidor de cobertura. El radioenlace en UHF que unirá este repetidor de cobertura, o sea, la zona donde están los intervinientes, con el 112. Bien, este radioenlace en U llevará una antena asociada, una antena direccional, que trabaje también en U. O sea, esta antena, este radioenlace. Perfecto. Un grupo electrógeno para dar suministro eléctrico a todo este equipamiento. Bien. Un mástil telescópico, neumático, para la colocación de las antenas, o sea, para colocar las antenas en el mástil y desplegarlo. Y, finalmente, todos los equipos deberán de soportar el tema de los sistemas de selectividad, el tema de subtonos, para poder programar los subtonos en los diferentes equipos y que los diferentes intervinientes no se molesten entre ellos. Finalmente, debemos contar con cierta redundancia. Podemos estar hablando de entre un 15 y un 20% del material. Bien, para el caso de averías. Oye, pues 25 portátiles PMR que habíamos seleccionado inicialmente, podemos tener una redundancia de 5 o 6 portátiles adicionales por si se estropea. Algunas baterías de repuesto, alguna antena, etc. Con esto finalizaríamos el desarrollo o la instalación del sistema. Espero que el desarrollo de este ejercicio te haya servido para valorar la importancia de las comunicaciones en emergencias de este tipo.